Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Apocalipsis capítulo 7 del verso 1 en adelante. Padre Jehová, en el dulce nombre de Jesús, te pedimos que tú nos enseñes esta palabra, que sea tu Espíritu Santo, Jehová, en el nombre de Jesús, sobre tu sierva y sobre cada uno de nosotros para poderla poner por obra. Amén y amén. Es la santa palabra de Dios aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Después de esto, hemos visto los sellos, hemos visto desde el comienzo que el Apocalipsis es la revelación del Padre al Señor Jesús y que el Señor Jesús la envía por medio de su Hijo, a su siervo Juan. Al hacer primero la introducción de Apocalipsis en el capítulo 1, en el verso 3, Dios nos habla de bienaventurados, doblemente bendecidos, los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía, pero pues sobre todo que las pongan por obra, las guardemos, porque el tiempo está cerca. Luego va la salutación a las 7 iglesias que están en Asia, la visión del Hijo del Hombre, y miramos cómo las 7 iglesias corresponden a personalidades de cristianos, pero también a iglesias que existían en ese momento en la tierra, en la parte que ahora es Turquía, era una carretera romana principal, y allí alrededor de esa carretera estaban estas iglesias. Al mirar cada iglesia y pensar en que el Señor Jesús se va para el cielo y hasta que vuelva no sabemos, mirando lo que aconteció con las iglesias, también corresponden a los tiempos vividos por la iglesia. La iglesia de Efeso es una iglesia eh, apostólica, luego va la iglesia de Pérgamo, de Esmirna, es una iglesia atribulada. Luego la de Pérgamo, una iglesia bien farisea, pero llena de idolatría y de maldad. Tiatira, una iglesia muy pequeña y tiene un pecado tremendo esta iglesia, y es que tiene allí una profetisa, ¿no? Y nos habla de mirar el ocupar el lugar de otra persona y incitarla a la maldad y a la impiedad, porque cuando ocupamos el lugar que Dios no nos ha dado, ya perdemos delante de Dios como su aprobación. Luego va el mensaje a Sardis, y entonces esta es una iglesia que está muerta, ¿no? Y que Dios la llama a que se arrepienta y no deje morir lo que le falta. Y luego va a Filadelfia, que es una iglesia que tiene solo bendiciones, ¿no? Incluso en otra iglesia Dios habla de la sinagoga de Satanás, pero en esta los ha entregado para que se postren a esta iglesia de Filadelfia. Dios habla de que tiene una puerta abierta que nadie puede cerrar, y que aunque tiene poco nombre, no ha aunque tiene poca fuerza, no ha negado el nombre de Dios. Y luego va la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, tan tibia que Dios la vomita de su boca, con una autosuficiencia terrible, creer que están bien porque tienen riquezas materiales, pero Dios dice que son unos desventurados, ciegos, desnudos, miserables. Dios da una palabra muy dura, pero también una bendición muy grande, que dice que al que venciere dejará que se siente en el trono con él. El tiempo de las iglesias, desde que el Señor Jesús se va hasta que vuelve, el número 7 es perfección. Así que si esta es la última iglesia, Apocalipsis, y corresponde en muchas de las características a la iglesia que tenemos ahora, la prueba de ello es lo que estamos viviendo la espada de Jehová, como dice la Biblia, la peste es la espada de Jehová. Hemos caído en las manos de Jehová, sus manos son misericordiosas, pero en la ira de Jehová, y hay mucha muerte, hay muchos muertos a nivel del mundo, y esta peste está empeorando porque es un virus que no se ha hallado ni cura, ni vacuna, ni remedio, nada, medicamentos, ni nada. O sea, y ha cambiado completamente nuestra forma de vida. Nos
poder como estar sociables y sobre todo afectado la economía y a nivel espiritual las iglesias, porque pues aunque las iglesias den permiso que se reúnan, ya no volvemos al tiempo anterior, sino que parte de nuestro vestuario es un tapabocas y parte del trato con los sociales a 2 metros o 1 metro de distancia. Es muy duro lo que está pasando. Así que la prueba es que con tanta por televisión, palabra predicada, tanta iglesia, que ya estamos compitiendo con la Babilonia la Grande, que es la iglesia católica, que tiene en cada barrio una iglesia gigantesca, la iglesia cristiana igual, o sea, templos gigantescos por todo lado, cantidad de pastores, y el Señor está enojado porque somos tibios, ¿no? No estamos haciendo lo que le agrada al Señor. Después de esta iglesia, no sabemos si la Biblia es cronológica en esto, porque igual podemos ser la iglesia de Filadelfia, la que Dios dice tiene una puerta abierta, y a través de esa puerta irá al rapto, a lo que conocemos como el arrebatamiento. Jesús dijo, estarán dos en una cama, uno será tomado, otro será dejado, 2 mujeres moliendo, una será tomada, otra será dejada. Bueno, Dios habla de llevar su iglesia y que no gustara muerte. Y el apóstol Pablo dice, aquí les digo un secreto, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojo para encontrarnos con el Señor. Pero también el Señor nos avisó que para que nosotros fuésemos librados de la gran tribulación, lo que ocurre en el tiempo final, que el enemigo se sentará aún en Jerusalén y se hará pasar por Dios y marcará a la gente con un número en la frente o en la mano derecha. Toda esa tecnología ya tiene todo para que suceda eso, y las cosas duras que Dios permitirá que sucedan porque están preparadas para todo ese tiempo. Si hubiésemos orado un poco más, seríamos librados de todas ellas, pero aún no hemos sido librados. Ha empezado esa tribulación. La Biblia dice en Mateo 24:7 que las señales del fin que hemos visto todo el tiempo, pero este tiempo un poco más aumentadas, el hambre, la destrucción de los negocios, de la economía de la gente lleva hambre, y la muerte por la peste y el odio, ¿no? Atracos, cosas, la gente en necesidad sale y se llena de odio. La Biblia habla de como fieras de la tierra, y no hay cosa más fiera que el hombre cuando está con hambre, ¿no? Y con necesidad, como en el tiempo de la antigüedad en Israel hubo tal hambre que se comieron hasta los hijos. No puedo imaginar una fiera peor. Dice la palabra allí que Jesús le dice al Señor Jesús, el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, la que también parece la de Filadelfia, ¿no? Y la primera voz que oí, como el trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, creemos que puede ser el rapto, lo vive Juan y lo podemos vivir también nosotros, pero lo que narra el apóstol Juan en el capítulo 4 está sucediendo en el cielo. Nosotros miramos allí ángeles, y el número de los ángeles nos da a entender que el Antiguo Testamento todo el tiempo habla de los hijos de Israel, de Abraham y de Jacob. Eran 12 tribus las israelitas. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús escoge 12 discípulos, uniendo los dos son 24, entonces abarcaría todo lo que sea salvo desde el comienzo hasta el final. Y luego van ahí 4 seres vivientes. Al mirar en el capítulo 5 que estos seres vivientes dan gracias porque unidos en el dar gracias, porque Dios, el Señor Jesús, que es Dios Hijo, ha comprado a todos con el precio de su sangre, y ellos están incluidos en eso, entonces tal vez son humanos. El hecho de que profetizan en el capítulo 6 dice, vi cuando van abriéndose los sellos, ellos dicen, ve y mira, profetas que mostraron a través del tiempo la obra que iba a ser el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y en esa obra el carácter de Dios. Entonces tienen como las características de Dios en sus formas. Luego se abren los sellos y entonces miramos qué acontecía con cada sello. Recordamos la palabra del Señor a través de los evangelios con una historia
muy puntual que el Señor se acercan los judíos y le dicen que había entre ellos los saduceos que no creen que hay resurrección. Dice que había entre ellos un hombre que se casa con una mujer y la ley de ellos dice que si él muere y no deja descendencia, el hermano se case con ella y que así sucedió con 7 hermanos y ellos preguntan que al final murió la mujer de quién sería en el cielo. Ella mujer, si los 7 la tuvieron. Y el Señor da una respuesta muy clara. El Señor dice que en el cielo no se dan en casamiento, sino que son como los ángeles. Pero luego aclara un poco más y dice, y mucho raíz porque eh, Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Dios es Dios de vivos y no de muertos, y en Dios todos viven, dice la palabra. Pues si Dios es un presente continuo, todo lo que pasa sobre la tierra incluye a todos, desde el primero hasta el último, porque están en el presente de Dios. Entonces, al quitar los sellos, vemos que cada sello de estos corresponde a situaciones de vida que primero el primer sello, el Señor Jesús, creemos, es el caballo blanco, porque luego más adelante en Apocalipsis nos habla de ese caballo blanco y el que está montado en el caballo blanco está vestido como el Señor Jesús estará en el cielo en esta hora, porque entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, sus ojos eran como llama de fuego, y estaba vestido en el 19:13 de Apocalipsis de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. No creemos que usen la misma figura para referirse al mal y al Señor Jesús, ¿no? Y ni el mismo color, el blanco en la Biblia es muy significativo. Entonces, muchos dicen que este caballo es incluso algo que no quiero mencionar, pero lo que dice la Biblia acá es el caballo blanco ahí en el 19, es que es el verbo de Dios, el Señor Jesús. Les dice, abre el primer sello y tenía un arco y fue dada una corona y salió venciendo y para vencer es un rey. Y como Dios es un presente continuo al quitar los sellos, y eso está sucediendo en el cielo, el Señor Jesús ha sido vencedor desde el comienzo hasta el final, ¿no? Desde hombres como Abel, que era justo, hasta el último hombre justo que ha creído en el Señor Jesús. Aún el sacrificio que ofrece Abel es un cordero y representa en todos los del Antiguo Testamento que iban a creer en el Señor Jesús, y obviamente ellos no reencarnan ni mucho menos, sino que ese sacrificio que hacían del cordero y sus vidas guiadas por Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, los hizo salvos. Entonces estos sellos se mantienen como en un presente continuo, pero al mirar el cuarto sello, entonces vemos que cuando abrió el cuarto sello en el 6:7, el cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Ha muerto mucha gente, pero si somos la última iglesia, la iglesia de la Odisea, y estamos viviendo el comienzo de los dolores, esta peste ha traído mucha mortandad y dice con espada, y Dios en específico nos habla ahí cuando el rey David censa al pueblo, que David escoge caer en la espada de Jehová, y la espada de Jehová dice claramente es la peste, ¿no? Y esta peste trae hambre, trae mortandad y hará que salga lo peor de la gente, que son las fieras de la tierra. Igual puede Dios también hacer todas estas señales, pero lo que sí sabemos con claridad que se está cumpliendo es que hay mucha mortandad. La ha habido durante todo el tiempo, pero hay mucha mortandad. Dice que se abrió el quinto sello y entonces nos damos cuenta que la palabra nos aclara. Ahí en Mateo a los saduceos y a los fariseos les aclara el Señor Jesús que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y que en Él todos viven. Entonces las almas que están allí no están en un cementerio ni en un Hades, sino un poco más abajo del templo en el que está sentado el anciano de días, el Padre. Y entonces clamaban, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, eran todas las almas de los que han sido mártires,
pero alma no es el concepto católico, sino las almas de nosotros, lo que nosotros realmente somos, estarán allí delante de Dios con sendas ropas blancas, se les dieron vestiduras blancas y les dice Dios no que descansen, que duerman, sino descansar es de desear la venganza, porque la venganza vendrá. Jehová en el Salmo 94 dice Dios de las venganzas muestra. Y sería absurdo que predicando el Apocalipsis nosotros dijéramos que Dios no es Dios de venganza, ¿no? Hebreos dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Y todos estos hombres mártires obviamente están en el cielo, alcanzaron la santidad en la cual nadie puede ver a Dios, que consiste en ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces el Espíritu que está en ellos desea venganza y lo que ocurre allí en esa hora es venganza. Dios dice que dejamos un... Dios es Dios de las venganzas y el Espíritu Santo es el que vive en el que llegue al cielo, ya seremos uno con el Señor y sentiremos el deseo de acabar con lo que ya no agrada a Dios, porque no contenderá Dios con el hombre para siempre. Y entonces habla acá de que hay que esperar que completen el número de los que también habían sido muertos como ellos, o sea, mártires, ¿no? Habrá más mártires, pero creemos, lo que dice la Biblia, que estos mártires que se completarán ahí serán los judíos que son sellados y que luego dice la Biblia que fueron decapitados, porque pues no sabemos si también haya cristianos, pero pues es complicado pensar que si el Espíritu Santo ya no está en la tierra, si con el justo con dificultad se salva en un tiempo que está el Espíritu. No es que el Espíritu no esté sobre la tierra, porque Dios siempre estará sobre todas las cosas, sino que ya no está como a favor, como este tiempo de gracia. Sí, la palabra acá que en el 6 de Apocalipsis 6, que en el verso, cuando se abre el sexto sello, dice en el verso 12, yo cuando abrió el sexto sello aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro, las estrellas cayeron, el cielo se desvaneció, y todo siervo y todos libres se escondieron en las cuevas, en las peñas, y a los montes. Caed sobre nosotros, porque el gran día de la ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie. Ahí en resumen rápido del capítulo 6 para introducir el 7, o sea, sucedió algo tremendo. Entonces, antes que caiga toda la ira de Jehová sobre la tierra, Dios da tiempo a que se detengan, dice la palabra, 4 ángeles que tenían en los 4 ángulos de la tierra, tenían los vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre... Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello, el Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. O sea, iban a destruir. Nosotros sabemos que los ángeles de Jehová están con él y trabajan en su obra como Miguel, como Gabriel, pero también los ángeles de Satanás que Jehová reprende y consuma, ángeles que estaban con Dios, que cayeron con Satanás, se les da permiso, como en el libro de Job, Dios le da permiso al mismo Satanás, Luzbel, querubín que estaba con Dios, que destruya todo. Y pues tal vez estos por eso hacen aclaración de que estos iban a destruir todo, pero había un ángel y que se tiene el sello del Dios vivo, que se hace referencia a que estos eran obra del maligno, de las fuerzas de oscuridad, o sea, de los demonios, de los ángeles caídos, que son los demonios que habla Efesios capítulo 6 en el verso 12, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, a esto se refiere. Y entonces se les dio la orden de que se detengan hasta que se ponga un sello diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este es un concepto que es muy lindo, no sabemos si vayamos a ver la tribulación, si el momento de sube acá que nosotros interpretamos que pudiera haber ocurrido el rato y los que están en vestiduras blancas que sigue ahorita acá
nos comprueben que ya ocurrió el rapto, no lo sabemos, los tiempos los organiza Dios como quiere. Ellos esperaban cuando el Señor Jesús viene que viniera primero Elías, y Elías no vino, pues porque Elías no había muerto, que viniera a la tierra y profetizara, y no fue Elías que vino, ni una reencarnación de Elías, sino Juan el Bautista. Y Jesús dice, y era Juan el Bautista, lo confirma, ¿no? Y no sabemos cómo funciona todos los días, y los sazones, los tiempos, las horas están en el conocimiento del Padre, y también la cronología de todo esto. Pero lo que sí sabemos que nos hace es que Dios sella a su pueblo y lo protege. Tenemos un sello sobre nosotros que nos guarda, como el que tenía el pueblo de Israel cuando la muerte de los primogénitos, y era la sangre del cordero pintadas las puertas. Entonces pasaba el ángel de la muerte, y como veía allí la sangre, no, no mataba a nadie allí. Dios también nos está protegiendo este tiempo con su espíritu, con la sangre de Jesús que está sobre nosotros, cubriendo nuestro pecado cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Entonces dice la palabra, y entonces fueron sellados los siervos de nuestro Dios. Nos habla de las tribus de Israel. Vemos allí que falta la de Dan, creo, que porque se han portado mal. Y en cambio siempre se dice Efraín y Manases, están bien, allí no aparecen, sino los que son sellados suman eh, como el pueblo de Israel en las mejores versiones, y lo que es quitado es porque han sido rebeldes, tremendamente idólatras, la justicia de Dios. Pero también pudiéramos pensar que igual que estos representamos eh, al pueblo de Dios, y la iglesia de Dios. El Señor Jesús era la tribu de Judá y nos hizo hijos de Dios. Entonces podríamos ser herederos de la tribu de Judá, o no sé, cualquiera de estas tribus. Dios sellará a los que estén ahí, los protegerá y los amparará, porque Dios es bueno. Dios siempre es justo, y el tiempo que estamos viviendo de la peste, sabemos que no he visto, joven fui y envejecido, dice el rey David en el Salmo 37, y no he visto un justo pasar necesidad ni su descendencia que mendigue pan. Si Dios nos pasa por el momento de la muerte, aún esa muerte la dulcificará Dios, si estamos en justicia y en verdad. Antes de hacer todo daño a la tierra, protege el pueblo, sea quienes sean los que estén ahí. Algunos dicen que es el pueblo cristiano, sectas de error que se creen que son de los escogidos, que son de las tribus, y no como decir pues que el Señor nos hizo parte del pueblo de Israel, somos la adopción. Entonces también podríamos estar ahí bajo esa interpretación, o simplemente ya ocurrió el rapto y son los judíos que se convertirán en el último tiempo y reconocerán a Jesús como Señor y Salvador. Entonces cada uno de cada tribu. Sí, y lo que nos confirma que tal vez sea así, sean solo los judíos, es que dice el verso 9: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo, lengua, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, eh, alabanzas al Señor por salvarnos, porque es poderoso, porque es bueno. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, los ancianos, los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Esto no es una acción obligatoria, o sea, no es algo que nos toca arrodillarnos, ni la acción primera de adoración en el cielo, de que nos habla el capítulo 4. Así lo sellan, ¿no? El capítulo 4 le ponen ese título, la adoración celestial, y los 24 ancianos se postran y no quiero hacer esto, no. Eso es algo que todo el que llegue a ese momento amará al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Lo hará natural y concederá con que el que está al lado también quiere adorar al Señor con todo el alma, así es el alma, con las fuerzas que tenga el alma, con la mente, porque el alma no es un espíritu allí suelto, sino que es un ser con sentimientos, emociones, y toda la voluntad de querer adorar al Señor en ese nuevo nacimiento, en ese estar allá en el cielo, en esos nuevos cuerpos.
Les dice la palabra que, y claman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Todos los ángeles que estaban en pie, los ancianos, los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Es algo natural y algo que no se hace con dificultad, sino es una bendición con una acción que tal vez no conoces porque no has nacido de nuevo. Tienes que decirle al Señor que entre en tu corazón, que te cubra con la sangre que Él derramó en la cruz, que te envíe el Espíritu Santo, que escriba tu nombre en el libro de la vida, declarar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ir por fe, leer la Biblia, hablar con Dios, obedecerlo, y entonces querrás adorarlo. Nosotros fuimos hechos para ser adoradores. Pajarito es en libertad, volar y cantar. Cuando lo metes en una jaula, pues él canta y vuela en el espacio que le da la jaula, pero no es para lo que él fue creado. Y lo sueltas y entonces el pájaro quiere cantar y quiere volar. Cuando estés en el cielo con el Señor, entonces sabrás para qué fuiste hecho, lo que tu alma anhela y desea, que no se llena ese amor sublime que a veces buscamos en un amor eros y que no nos llena. Estará completo allá, el amor completo, y entonces adorar será lo que llene más tu corazón. Si la palabra allí diciendo amén, la bendición, la gloria, todas las cosas que le pertenecen a nuestro Dios, ¿no? La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuando leemos las cartas de los apóstoles ahí en los últimos libros de la Biblia, vemos a ellos hablar de ser testigos, ¿no? Un testigo es alguien que afirma lo que ha visto, no supone. No dice, yo creo que pasó tal cosa, sino que la afirma. Entonces, ya somos afirmadores y testigos de muchas de las cosas que le pertenecen a nuestro Dios, de que nuestro Dios es un Dios de bendición. Amén. Lo que hay con Él es bendición. Es un Dios que es de gloria, o sea, su gloria llena toda la tierra, de sabiduría, de acción de gracias. O sea, no se puede tratar con el Señor sin estar diciendo gracias, gracias, no tienes que hacer esto, eres bueno, de honra, de darle la honra, de querer estar del lado del Señor, de poder, de todo lo que el Señor puede hacer, y de fortaleza. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y dónde han salido? Apocalipsis 7:3. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. La tribulación para todos es grande, y la tribulación final pues será la gran tribulación, pero si nos ponemos en los pies de cada mártir que fue echado a los leones, fue una tribulación tremenda, encarcelados, ver sus hijos. El mismo apóstol Pedro, primero crucifican a su esposa y luego lo crucifican a él. O sea, toda la tribulación la hemos vivido a lo largo de todos los tiempos y todos hemos sido atribulados. Entonces, volvemos a recordar que Dios es un presente continuo, y la gran tribulación, todos, el mismo Abel, el muerto por su hermano Caín, es una tribulación, y, y más los que salgan de la gran tribulación. Entonces la gente dice, es que cuando sea la gran tribulación mucha gente se salvará. Eso sería contradictorio a lo que dice la Biblia, porque Dios dice que si no acortase el tiempo, los escogidos se perderán, y que cuando Él venga habrá fe en la tierra. Preguntando, lo más seguro es que no hay hombres de fe. Entonces dice, es muchas personas, pues todas las que son salvas, desde Abel hasta el último que se lleve el Señor antes de destruir este mundo, ¿no? Dice, por esto están delante del trono, estos son los que han sido y han lavado sus ropas y las han emblanquecido la sangre del cordero. No hay forma de llegar al Padre sino a través de Jesús y de su sangre. O sea, en el Antiguo Testamento ellos con los corderos que ofrecían, y nosotros con el recibir al Señor Jesús por fe, con su sangre derramándose sobre todo, ¿no? Sobre toda la humanidad a través de todos los tiempos.
Por esto están delante del trono y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aclaramos un punto acá, es el servicio, no les servían de día y de noche, no es que nosotros estamos haciendo allá oficio o haciendo alimentos o no sé qué clase de servicio prestarle al Señor, ¿no? La Biblia dice cuando el Señor Jesús viene a esta tierra, yo no vine para sentarme a la mesa, sino para servir. Lo que vino el Señor a hacer aquí en esta tierra fue a darle la honra y la gloria al Padre, para que todos vieran la gloria al Padre a través de lo que él hacía. Era la obediencia a las cosas de Dios. El Señor Jesús en todo su caminar en esta tierra fue un adorador que mostró a esa actitud formas de adoración, como era el amar las personas. Cuando amamos a alguien estamos adorando al Señor. Cuando nos compadecemos de la gente estamos adorando al Señor. Cuando servimos a la gente como el Señor lavando los pies estamos adorando al Señor. O sea, el Señor Jesús toma forma de hombre y nos enseña para qué fuimos hechos para ser adoradores. Entonces el servicio que haremos allá será de adorar al Padre en espíritu y verdad. O sea, no habrá doblez de ánimo, sino que todo lo que hagamos allá en el cielo, toda palabra, toda adoración, todo será en servicio al Señor, haciendo lo correcto, lo que al Señor le agrada, ya sin ninguna cosa, sino palabras verdaderas. Lo que el Señor más odia, eh, el hipócrita, ¿no? Dios aborrece al hipócrita, no está el hipócrita delante del Señor, dice la Biblia. Y este pueblo, dice, me alaba con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Allá el servicio será ese, ¿no? Ser adoradores en verdad, con sinceridad. Toda palabra, toda acción, todo cántico será del corazón. Dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, Dios estará con nosotros, estaremos como esperaba el apóstol Pedro en la emoción de la transfiguración. Hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí, estar allá y verle cara a cara, ¿no? Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Nuestro Dios es Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no estará ninguna lágrima. Y entonces tendremos esas fuentes de agua de vida. Entonces, queremos volver la vida en el cielo como la de la tierra, y no es así. Y la gente dice, pues es que Dios los llevará a tomar agüita allí, como si estuviésemos acá en la tierra, no. Y la Biblia nos da un ejemplo muy claro de eso, y es el Señor Jesús y la samaritana, allá en el Evangelio según San Juan. Y entonces esta mujer, el Señor Jesús le dice, más bien si tú supieras quién te habla, tú le pedirías agua y que salte de tu interior como ríos de agua viva, a lo que ofrecía el Señor. Y esta mujer dice, dame esa agua para que yo no tenga que venir al pozo a sacarla. El Señor Jesús no se refería a esa agua, sí, ni esta parte se refiere a esa agua, sino se refiere al agua que es el Espíritu dentro de nosotros. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, sabemos a qué agua se refiere el Señor, que es un agua que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es algo que es tremendo, ¿no? En el capítulo 4 del Evangelio, según San Juan, entonces dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, te daría agua viva. La mujer le dijo, no tienes con qué sacarla donde pues tienes agua viva. Jesús le dijo, cualquiera que bebiere esta agua, el agua normal, volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿no? O sea, el Señor se refería a la unción del Espíritu, y eso es, nos pastoreará. El Espíritu de Dios estará en nuestra vida por siempre, ¿no? Por toda la eternidad, botándose en nuestro corazón como ríos de agua viva. O sea, como ríos de agua viva, nos llevará a pastos, a descansar.
Dice la palabra ahí en Juan 7, en el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, un día que están reunidos los judíos, que hacían bastantes fiestas, la de los tabernáculos, la de los panes sin levadura, la Pascua abarcaba todo eso. Dice, y se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, lo mismo que con la mujer samaritana. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando estamos en un lugar en que la gente está en fiesta, es donde si estamos en el espíritu podemos ver a la gente reír, ser disoluta, pero estar completamente seca dentro del corazón y del alma, ¿no? El Señor los veía en esa fiesta y los veía secos, como a la mujer samaritana, porque él había tenido 5 maridos, todos la habían eh, repudiado, entonces debía tener mucha sed en el alma, mucha soledad, mucha tristeza. Y lo mismo acá en esta fiesta, ¿no? El Señor los ve así, entonces se pone en pie y les dice que si alguno tiene sed, venga a Él, porque el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, no un río, ni un laguito, ni nada, sino ríos de agua viva, y lo aclara esto, dijo el Espíritu, que habían de recibir los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Nos dice que nos pastoreará esas aguas, ¿no? El Espíritu de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estará en nosotros. Aleluya. Como ríos de agua viva. Y ya por qué lloraremos, ¿no? Ya no habrá lágrimas en los ojos de ellos. Padre, agradecemos la palabra de esta tarde. Te pedimos que la graves en nuestro corazón, que nos ayudes a vivir de tal manera, Señor, que cuando tú vuelvas partamos contigo, no perdamos tal bendición prometida de una eternidad junto a ti. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén.